Marta Eugenia, Piedad de Say, Alejandro SP, Nani, Patico Rodríguez, a Correa, Aurita, Gloria Eugenia. Bueno, a todos un abrazo muy, muy, muy especial de verdad, porque ha sido muy lindo encontrarnos todas estas tardes durante todo este tiempo. De hecho, hoy alguien me decía en la consulta, les recuerdo pues que ya estamos en nuestra consulta habitual, en nuestro consultorio, pero seguimos haciendo también mucha consulta virtual porque pues algunas personas no pueden salir o simplemente otras están en otras ciudades y aquí estamos para ayudarnos. Pero esta persona me decía, no te imaginas lo importante que ha sido este acompañamiento. Yo siento que ya hay un grupo coherente, hay un grupo cohesionado en estos todos los días que nos estamos encontrando a estas horas, en estas charlas, para empezar a hablar un mismo lenguaje y para empezar a sentir. Y ella me decía, es curioso, pero empiezo como a sentir, a vivenciar la gente que está allí en ese núcleo cuando nos encontramos, así sea en un chat simple, y vamos encontrando que estamos vibrando en esas mismas frecuencias. Es muy bonito de verdad poder encontrar ese tipo de situaciones y realmente es lo que nos entusiasma, a seguir acompañando, a seguir brindando nuestra ayuda, nuestro conocimiento, que ya lo hemos dicho, no nos pertenece. Es un conocimiento que debe ser compartido y bueno, ese es el propósito. Por eso hoy vamos a hablar de la meditación y de los beneficios que trae la meditación, porque es una pregunta que nos han hecho acá muy frecuentemente y a través del Instagram. Así que vamos a tratar de dar respuesta a algunas de esas interrogaciones. Y por supuesto, tengamos en cuenta varias cosas que suelen ser muy importantes y que a veces se nos pasan de pronto por la cotidianidad y porque se nos vuelven rutina. Pero a ver, para llegar a la meditación es importante entender que los orientales siempre han hecho de esta disciplina una herramienta fundamental en su caminar. Ellos dicen que es muy importante y más importante el ser frente al hacer. Y eso traducido por aquí, como nos decía Facundo Cabral, era tener menos para tenernos más. Eso es una expresión que en mi concepto nos hace pensar en que vale la pena volver a lo simple, volver a lo elemental donde habita lo grande y por qué no empezar a comprender que la vida está construida precisamente de esas experiencias pequeñas que se convierten en grandes y maravillosas oportunidades para celebrar la vida en cada instante, a cada minuto, en cada momento y ser conscientes de que ese minuto es único, es irrepetible y por tanto merece toda la intensidad que podamos depositar en él. Así que, bueno, entremos en materia. La meditación, más que una relajación, es entrar en lo profundo de lo que somos nosotros, es de alguna forma también contactar con ese maestro interior que habita en cada uno de nosotros. Oímos hablar mucho de eso, bueno, y como decía Tola, y cómo es que sale el maestro ese a hablarle a uno. Entonces, Maruja le contestaba, pues mijita, dice que hay que quedarse sentada y con los ojos bien cerrados. Estas visiones que tenemos sobre la meditación suelen ser a veces un poquito esotéricas y no, la meditación es una acción natural, normal, que debería ocupar un espacio en nuestra vida cotidiana, porque definitivamente de eso depende en gran parte que podamos escuchar, como decíamos, esa pequeña voz interior que nos va contando y que nos va susurrando en medio de nuestro silencio unos pensamientos que nos ayudan a no desbordarnos en ellos y a dominar por completo la capacidad de raciocinio. Por lo tanto, meditar no es otra cosa que acallar ese ruido también de las emociones, acallar el ruido de los pensamientos y permitir que vayan fluyendo de una manera mucho más organizada, de una manera mucho más armónica y mucho más simple a la vez. Entonces, a ver, miren, para que nos hagamos una idea de la importancia de la meditación. La enfermedad mental ha venido en un aumento tremendamente grande en los últimos años a nivel planetario. Yo les digo cifras de hace 30 años más o menos, el índice o la
prevalencia de la enfermedad mental era aproximadamente un 10 a 15% de las consultas de nuestro día a día. Hoy ese porcentaje se puede elevar hasta el 60%, es decir, que hay una connotación hasta el 60% en las enfermedades que estamos viviendo en nuestro día a día, y de allí la importancia que tiene entonces instaurar herramientas como la meditación para volver a tomar el control de nuestros pensamientos, para no convertirnos en esclavos de esos pensamientos y al contrario, para ser conscientes de que tenemos definitivamente un elemento fundamental para que cada cosa que vayamos haciendo vaya acompañada de una reflexión importante, pero además de la serenidad y la calma. A ver, tal vez una de las manifestaciones más frecuentes de cuando hay estrés, cuando ya la vida se nos va saliendo de las manos, cuando empiezan a prevalecer este tipo de enfermedades de origen mental, es precisamente el trastorno del sueño. Y hemos mencionado en muchas de estas charlas la importancia que tiene el sueño, porque de él depende la reparación que hagamos de nuestro sistema energético vital. Y por lo tanto, pues hay que recurrir a este tipo de cosas para tratar de recuperar los ciclos naturales del sueño, para volver a recuperar la serenidad y la calma que nos hacen tantísima falta. Y recuerden que la serenidad y la calma era la emoción que conquistábamos cuando alcanzábamos la emoción del quinto centro, que es el pulmón, que dijimos maneja las tristezas, pero que cuando evoluciona llegamos a la serenidad y la calma y no nos vamos hacia la melancolía, que sería el extremo opuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la meditación hay una exigencia mayor, lo vamos a ver más adelante, que es la respiración. Cuando volvamos a tomar el ritmo de nuestra respiración, cuando seamos nosotros los que controlemos ese ritmo, vamos a empezar a recuperar precisamente entonces esa serenidad y calma como expresión máxima de ese pulmón que se está manifestando a través de este ejercicio tan simple que vamos a hacer. Pero otro de los beneficios grandotes de la meditación es mejorar la concentración y la capacidad de memoria. Cuando logramos hacer esto, generalmente, insisto, vamos aislando cosas que no son elementales, que no son importantes, y que se vuelven supremamente significativas en un momento determinado cuando acudimos a la creatividad, al gozo, a la confianza que habita en nosotros, y esa confianza entonces nos va llevando también a que sembremos tolerancia, que volvamos a tener el autodominio y el control mental. Esto es muy importante. Quien medita de manera continua, quien medita de manera disciplinada y constante, generalmente incrementa su energía de reserva por razones obvias, y esa energía de reserva, cuando está en buenas condiciones, nos ayuda a mejorar muchísimo la tolerancia y el autodominio. Es tal vez una de las expresiones que más rápidamente aparece y que nos permite a nosotros pensar que podemos lograr, a través de ese control que nosotros tenemos, volver a recuperar cosas importantes. Hay muchas enfermedades que se ven beneficiadas de este tipo de prácticas tan sencillas. Mencionemos, por ejemplo, el asma. A ver, casi que por razones obvias también, independientemente del origen del asma, fíjense que siempre está en relación obviamente con todo el aparato respiratorio, y ya lo decimos, una de las características fundamentales para la meditación es recuperar precisamente ese ritmo respiratorio, y de esta manera obviamente empezamos a dilatar un poco más los bronquíolos para que el aire penetre y podamos fluir con ese aire. El problema del asmático es que generalmente retiene el aire, logra que pase el aire, pero no le permite salir. Es como si se ahogara en su propio aire, y esto es lo que empezamos a recuperar en gran parte con esto de la meditación. Otras cosas, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión suele ser hija del estrés. Obviamente existen muchísimas razones, pero el estrés juega un papel fundamental. Y
el estrés es controlado desde la suprarrenal, que es esa glandulita que está ahí encima del riñón y que depende también, como lo hemos dicho, en gran parte de esa capacidad que tengamos de respirar profundamente para que el pulmón, que es el elemento metal, como lo veíamos en nuestros chakras, ese elemento metal nutre al agua. Digamos que el agua tiene elementos y precisamente esos elementos provienen de allí, de ese movimiento respiratorio. Por lo tanto, cuando se mejora la energía del agua, miren qué bonito esto de la ley de los 5 elementos, es realmente muy bonito. Cuando hay suficiente agua, el fuego del corazón, que se había manifestado como una hipertensión, empieza a modularse, a disminuir y a equilibrarse de manera adecuada. De allí que si ustedes realmente quieren vivir en un equilibrio significativo, recuperen como herramienta fundamental la respiración. Métate eso a la cabeza como si fuera una impronta, como si fuera una huella que pudiéramos dejar ahí en nuestro sexto centro para integrar toda esa información. ¿Qué otras cosas se benefician? Pues muchos de los trastornos inmunológicos se ven beneficiados precisamente por eso. Cuando se incrementa el proceso meditativo, nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo, casi que podemos establecer un diálogo interno con nuestro cuerpo. Y recuerden también que a menor sustancias del estrés, mayor cantidad de productos que tengan que ver con el sistema inmunológico. El estrés es un inmunodepresor muy significativo porque generalmente estamos produciendo lo que se llaman catecolaminas y sustancias parecidas a los esteroides, y esos esteroides lo que hacen es disminuir el sistema inmunológico. Por lo tanto, esos trastornos de tipo inmune también se ven beneficiados. Inclusive, desde el aspecto social hay cosas fundamentales con respecto a la meditación. Maharishi fue quien trajo la meditación a Occidente. Y Maharishi empezó a hacer algunos ensayos con algunos pueblos donde había ciertos índices de violencia y se da cuenta que después de un mes de meditación, cuando un porcentaje relativamente mínimo de la población comienza a meditar, los índices de violencia disminuyen dramáticamente. Estamos hablando de cifras que pueden reducirse entre el 40 y el 60%, lo cual es bastante significativo y nada despreciable. ¿Qué otra cosa? En las cefaleas o dolores de cabeza y dolores de tipo migrañoso también es una de las herramientas más importantes. Uno de los factores comunes que existen en las cefaleas es precisamente esto que llamamos el 5-hidroxi o la 5-hidroxitriptamina, que es una sustancia que suele inducir la vasoconstricción, es decir, la contracción brusca de las arterias a las venas, y muchas veces lo que hace esta práctica de la meditación es recuperar nuevamente esa posibilidad de que logremos un índice maravilloso para poder modificar este tipo de respuestas. Ni qué decir de las contracturas y los espasmos musculares. Yo no sé realmente qué ha pasado, pero les cuento que estoy viendo en mi consulta, tanto virtual como presencial, estoy viendo un incremento inusitado. Yo, la verdad, hacía mucho tiempo no veía esta cosecha tan grandota de espasmos y de contracturas musculares. Es algo que yo creo que está inherente a la situación que estamos viviendo, porque de pronto se disparan todos los mecanismos de tensión, se acumula más ácido láctico y el ácido láctico produce inmediatamente una contracción brusca a nivel muscular, pero además la sensación de molimiento, como le decimos nosotros, como lo dicen los españoles, que las agujetas, y esas agujetas son precisamente esas cosas que te van chuzando continuamente. Todo esto que está ocurriendo, todo eso que está pasando, seguramente está haciendo que intentemos casi que meter nuestro cuello o nuestra cabeza debajo de esta barrera clavicular como si fuera el cuello de una tortuga, y de esa manera estamos en esa acción de ataque o huida, que no es otra cosa que la respuesta del estrés un poquito compleja. Así que otra de las cosas que se beneficia tremendamente de la meditación es esto de las contracturas musculares. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para la meditación? Lo primero, tener constancia y disciplina. Quien medita por allá una vez al mes o una vez por semana realmente no tiene ningún sentido. Yo siempre le digo a la gente que el que quiera aprender a meditar y quiera hacerlo de manera seria y disciplinada es como su baño diario. Pues que yo creo que la mayor parte no se va a trabajar sin haberse bañado. Igual,
Si nos bañamos, entonces podemos perfectamente meditar y constituir esta práctica en algo de la cotidianidad, en algo que nos repitamos sin ningún tipo de esfuerzo y al contrario, disfrutando plenamente de esto. Entonces la disciplina y la constancia son herramientas fundamentales en el proceso meditativo. Por supuesto, en la misma medida en que ustedes adquieran esa disciplina y esa determinación, pues en esa misma medida van a empezar a encontrar muchos de los beneficios, sin duda, que podemos revelar en el camino. Alguien me preguntaba por enfermedades degenerativas, tipo esclerosis múltiple, afecciones en el bulbo cerebral que pueden llevar incluso a disminución muy significativa de los aspectos motores, de los aspectos cognitivos, de la capacidad de verbalizar, inclusive de alteraciones muy complejas que pueden llevar a degeneración del sistema nervioso central, y muchas de las actividades de meditación pueden mejorar notoriamente las expresiones de este tipo de patologías. ¿Cómo hacerlo? Mínimo, idealmente 2 horas de ayuno. Si ustedes tratan de hacer una buena meditación después de una típico que nos comamos o después de un buen ajiaco o después de una punta de anca enorme, pues es muy probable que nos vayamos a quedar dormidos y en lugar de hacer un proceso de relajación primero para entrar en el proceso meditativo, luego terminamos es simplemente durmiendo una buena siesta, bueno, lo cual también puede ser interesante, pero no es el propósito que estamos buscando en este momento. Entonces, idealmente mínimo 2 horas de ayuno, y eso tiene su razón de ser. Cuando tenemos mucho alimento recién ingerido, entonces se dispara todo el sistema metabólico, absorbe gran parte de la energía que tenemos y por supuesto no lo vamos a poder destinar a esa meditación. Segunda cosa importante, respiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Esto nos invita a salir de ese estado de lucha y huida, que no es otra cosa que salir del estado del estrés. Lo primero que ganamos con la respiración, simplemente si hiciéramos solo la respiración y no llegáramos a un estado meditativo profundo, ya eso solo es ganancia, porque normalmente el cerebro empieza a producir más ondas alfa, que son las ondas que se producen durante el proceso de relajación, y ese proceso de relajación ya de por sí es una ganancia. Cuando meditamos, estamos disminuyendo el consumo de oxígeno en promedio un 20% de ese consumo. Imagínense, estamos hablando de la quinta parte del consumo de oxígeno en nuestro organismo cuando simplemente asumimos una actitud meditativa, porque aprendemos, ya lo vamos a ver, a dosificar ese insumo o ese consumo de oxígeno, ¿sí? Normalmente, cuando ya empezamos a tener esta práctica en la rutina del día a día, vamos empezando a notar, primero, recuperación del sueño, mucha menos fatiga crónica. Esta es otra de las patologías por las que nos consultan muy frecuentemente, el famoso síndrome de fatiga crónica. Doctor, ¿qué será? Es que yo no estoy haciendo más de lo que acostumbraba a hacer, pero sin embargo estoy absolutamente fundido. Llego al final del día como con los restos, y en la mañana para levantarme siento que la cobija tiene una cosa como el poder magnético del gurú Larina Mayayelda, que me atrapa y no me deja levantar, precisamente porque estoy fundido, ¿sí? Entonces, precisamente otro de los cambios importantes que se logra a través de la meditación es salir de ese síndrome de fatiga crónica para encontrar una mayor disposición y la capacidad de sorprendernos, que ya les decía hace poco, es muy importante porque activa todas esas sustancias que decíamos que produce la pineal. Nos ayuda también a mejorar la atención pasiva, pero relajada. Esa atención pasiva y relajada nos permite ser mucho más eficientes y eficaces en nuestro rendimiento cerebral, en todo lo que implica el esfuerzo de cognición, o sea, de conocimiento de las cosas, pero también en la capacidad de enfocar y de generar mucha mejor atención y memoria. Esa concentración busca controlar y captar normalmente. Cuando nosotros queremos concentrarnos, allí hay un efecto activo de nuestro cuerpo, y la meditación no es concentrarse. Esto debe quedar claro, es más bien centrarse que concentrarse. Insisto, la concentración es un papel activo, es un papel que requiere y que casi que necesita tener el control,
pero la meditación es más bien un proceso de centrarnos en lo que vamos a ver enseguida, y por eso centrarse nos invita a escoger alguna de estas técnicas. Primero, un pensamiento semilla, que puede ser simplemente una palabra sencilla que esté en relación con algo que queramos dilucidar o que simplemente queramos mejorar en nosotros. Por ejemplo, felicidad, ese es un pensamiento semilla. Serenidad, ese es otro pensamiento semilla. Calma, es otro pensamiento semilla. Progreso, es otro pensamiento semilla. Pero también puede hacerse a través de un mantra, y esos mantras normalmente son aprendidos y aprehendidos de esa visión oriental. Hemos dicho que el mantra universal es el Om. Cuando se produce o se pronuncia de manera prolongada, ese Om al pronunciarse se expresa fuertemente la vocal, pero cuando se pronuncia la M, la consonante, la lengua trata de tocar el paladar superior, y entonces sería algo así como esto. Muchos, cuando ya logran colocar la lengua tocando el paladar duro, empiezan a sentir la vibración de la cadena de huesos a nivel cerebral, y suele haber una expresión máxima de ese espacio de la meditación. Muchas a cada persona se le indica su propio mantra de acuerdo a algunas reglas y términos, bueno, pero simplemente no tenemos que llegar hasta complicarnos tanto. Podemos también centrar nuestra mente en un objeto simple. Por decir algo, visualicen una manzana física, visualizan esa manzana, el color, el tamaño, la textura, el aroma, el sabor, todas esas cosas. Va llegando otro pensamiento, lo dejan pasar y se centran en ese pensamiento semilla. No tiene que decir, no tiene que ser que la manzana esté presente necesariamente. O existe también la meditación por contemplación, que puede ser de un paisaje en calma. Ustedes se imaginan ese paisaje en calma, por ejemplo, las olas del mar que golpean en la playa suavemente, y se escucha el ruido del mar, se escucha la brisa. Ustedes pintan el paisaje y lo enriquecen tanto como les produzca serenidad. O también, si algunos son muy religiosos, ¿por qué no visualizar una imagen religiosa? Por ejemplo, el corazón de Jesús. Visualizan ese corazón de Jesús y van mentalmente repitiéndose esa imagen que les produce serenidad y les produce calma. Ven ustedes entonces que la meditación hay que quitarle todo ese mito que le hemos metido, porque a la meditación le hemos puesto casi que el gurú sentado con su túnica y casi que levitando en lugar de meditar. No, la meditación es hacer una sola cosa a la vez. No hay que frenar los pensamientos, sino más bien seducir la mente para robar la intensidad. De eso se trata. Seducir la mente para robar la intensidad, para que entonces la loca de la casa, como dice Herbert Benson, esa mente que produce y produce pensamientos, no nos haga entrar en estados en los que simplemente nos confunde. Es más bien estar presente en el instante del instante. Y si volviéramos esa palabra presente, la volviéramos verbo, casi que diríamos presenciar. Entonces vamos a presenciar sin juicios, sin emitir ningún tipo de cosas erróneas ni llenas de algún tipo de connotación peyorativa o cosas como esas, para que podamos, insisto, ser y presenciar ese momento presente y casi que contemplarnos a nosotros mismos, asumiendo una actitud de escucha, asumiendo una actitud que nos permita exaltar los sentidos mucho más allá de los sentidos, para darle sentido a los sentidos. Esto suena como a un jueguito de palabras, y en realidad lo es, pero detrás de todo eso hay una connotación muy profunda. Recuperar el sonido, y eso es básico. Ese sonido vale la pena, insisto, contemplarlo, hacer una reverencia, casi que observar con los ojos de niño también ese sonido, y entonces cuando el ojo de niño sale a flote, empezamos a disfrutar de cada momento, de cada paisaje, de cada objeto o de cada proceso de imaginación
que estemos creando nosotros. Otra de las condiciones fundamentales de la meditación, disfrutarla. Evitar, insisto, que la loca de la casa nos robe el espacio para poder disfrutar, fluir con esa meditación. De hecho, algunas condiciones en la respiración, por ejemplo, a nivel del yoga, tienen que ver precisamente con los famosos pranayamas o posturas que se asumen a través del hatha yoga, que es una técnica del yoga, que nos invitan a hacer movimientos específicos y posiciones específicas que facilitan el proceso de la respiración. En nuestro caso, tener simplemente una respiración abdominal ya es una maravilla. Tener conciencia del cuerpo y tener conciencia de la postura, porque la postura en la meditación también es la postura frente a la vida y por eso es tan importante mantener columna recta en una posición cómoda, no necesariamente tiene que ser una posición de flor de loto como los orientales, porque pues a veces nos queda incómodos y simplemente no crecimos en esa cultura. Si para unos es muy cómodo, perfecto, lo pueden practicar de esa manera, pero si no, simplemente siéntense de manera cómoda. Insisto, ojalá alejados de los aparatos eléctricos estos y el celular, desconéctense un ratico, regálense ese espacio para ustedes y seguramente que la vida se los va a agradecer y su cuerpo sí que es cierto. Elijan ese pensamiento semilla de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que cada uno tiene como prioridad y tengan conciencia plena de que la meditación es básicamente no hacer, o mejor, hacer nada. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿A qué horas hacerla? Idealmente en las mañanas es el momento más propicio porque acabamos de pasar de esa transición del sueño profundo al estado de alerta. Si lo hiciéramos en ese momento, eso sería lo ideal. Pero si no, porque hay gente que madruga demasiado o porque simplemente no puede a esas horas por cualquier circunstancia, entonces al momento de dormir en la noche, recostarse con la mente firme puesta en la luz y esa mente puesta en la luz debe ir acompañada de ese pensamiento semilla. Pero idealmente, antes de asumir la posición de decúbito, es decir, antes de acostarse, siéntense cómodamente porque eso va a facilitar el proceso. Si ustedes tratan de hacer la meditación acostados, es muy probable que terminen simplemente durmiendo profundamente y bueno, vuelvo a insisto, es válido, pero no es el objeto. Y recordemos una cosa más, y esto es muy bello. Traten de elegir un mismo sitio para su meditación, que ese se convierta casi que en su sitio sagrado, por lo menos en un principio mientras se familiarizan con estos procesos de la meditación, porque al principio seguramente van a requerir de un silencio profundo y todo. Después, con el tiempo, la práctica de la meditación se puede hacer en el metro o se puede hacer mientras estás trotando, mientras estás danzando. Pero al principio, insisto, tenemos que gatear antes de caminar y después correr, ¿sí? Es la misma cosa. Elijan su sitio, pero además, porque ese sitio, se van a dar cuenta, empieza a elevar sus vibraciones y ustedes entran a ese sitio que han elegido como su sitio de meditación y algo les dice, qué rico, se siente pleno este espacio aquí y me lo gozo y me lo disfruto muchísimo, así que sea esta una oportunidad para recuperar esos espacios. Ya después el verdadero templo es tu templo interior donde encuentras realmente el espacio para conectarte contigo mismo. Poner o no poner música de acuerdo a su nivel de práctica y de acuerdo a su facilidad. Si los distrae mucho la música o si los distraen mucho otros objetos o aromas o cosas como estas, pues simplemente no lo utilicen porque hay gente que es muy sensible y tiene sus sentidos muy despiertos. Con el entre otras habrán notado que hoy no tengo la música porque me dijeron que de pronto esto podía tener problemitas con derechos de autor y estas cosas y bueno, no queremos buscarnos esas cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo hacerlo? Idealmente mínimo 20 minutos. Recuerden, los primeros 2 minutos centrados en su respiración, una respiración de tipo abdominal. Repasemos, es como si fuera un 8, donde llevamos primero oxígeno al abdomen, luego al tórax. Allí hacemos una pausa inspiratoria, botamos el oxígeno del tórax y después botamos el oxígeno del abdomen. Y vamos haciendo ese movimiento que es como un 8, pero que si lo volteamos de manera horizontal, equivaldría a esa figura de la lemniscata que mencionamos alguna vez cuando hablábamos de los chakras y que nos va a permitir conectar los 2 hemisferios cerebrales y esto es fundamental porque este es
el mejor masaje que le podamos hacer a nuestro cerebro. Entonces, al menos 20 minutos diarios, los 2 primeros minutos en la respiración, los 15 minutos en el objeto o pensamiento semilla que hayan elegido, o el objeto de concentración de acuerdo a sus convicciones, o simplemente el mantra que se repite, o cualquiera de estas circunstancias que nos puede ayudar a centrarnos definitivamente en esto. Bueno, vamos terminando y pues obviamente no podemos terminar sin hacer una buena meditación en este momento, así que llevamos las manos a nuestro corazón. ¿Por qué llevamos las manos a nuestro corazón? Porque ya lo hemos dicho, el corazón es el centro del amor, pero si para alguien resulta mucho más fácil tener la posición de las manos en los mudras como hemos indicado, el éter, o sea, la conciencia que se comunica con la mente y estos 3 dedos de esta manera, pues estamos haciendo un proceso que también nos puede facilitar. Así que elijan la posición más cómoda. En esto no hay reglas, no hay normas ni dogmas definitivos, así que simplemente fluyamos con eso y siempre sigan lanzando esos corazones. Llevemos las manos entonces a nuestro corazón o a esa posición que les parezca más cómoda. Respiramos lenta y profundamente, como lo hemos indicado en esa respiración abdominal. Lo van haciendo a su propio ritmo, lento, rítmico, pausado, profundo. Y vamos disfrutando. Recuerden que es una de las condiciones fundamentales en la meditación. Disfrutamos de esos movimientos respiratorios. Y hoy vamos a elegir un pensamiento semilla que para esta noche va a ser simplemente un color. Y vamos a visualizar el color violeta que nos invita a entrar en resonancia con nuestro séptimo centro, con el centro de la pineal, para que logremos experimentar una sensación que estoy seguro va a ser diferente para ustedes. Visualicemos esa luz violeta y como si incluso del centro que está entre las cejas pudiéramos proyectar esa luz violeta que llega a nuestro séptimo centro y luego la proyectamos a todo nuestro cuerpo desde el ceño, desde la frente y tratamos de visualizar como si cubriéramos con esa luz violeta todo nuestro cuerpo. Y nos centramos en esto. Si va llegando algún otro pensamiento, lo dejamos pasar y de nuevo nos centramos en ese color violeta que cubre todo nuestro cuerpo. Y experimenten todo esto que les genera ese estado meditativo. Siéntanlo, disfrútenlo, gócenlo. Respiramos profunda y lentamente mientras visualizamos ese color violeta que nos impregna todo nuestro bioplasma, esa aura que nos recubre. Y seguimos visualizando cada vez más intensamente, centrados, renunciando a cualquier otro pensamiento. Proyectemos ahora esa luz violeta a todos los que nos rodean, a nuestro espacio, a nuestra ciudad, a nuestro país, al planeta.
Y visualicemos cómo esa luz violeta eleva las vibraciones significativamente y nos permite reencontrarnos con esa armonía universal. Al mismo tiempo que conectamos con esa pineal. Ahora nuevamente nos centramos en la respiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Vamos ahora tomando conciencia nuevamente de nuestro cuerpo, de este momento, de este instante y disfrutamos plenamente. Un temazo nos dicen por aquí, qué rico. Realmente es un temazo y de verdad que es bien interesante poder adquirir estas habilidades que ya se dan cuenta, no tienen ningún misterio. A veces nos venden una cantidad de cosas muy complejas simplemente para tratar de seducirnos y aprovecharse pues de este tipo de cosas y realmente esto no tiene ningún misterio. Háganlo, experimentenlo, vívanlo y después ya no van a querer dejar de meditar. Esto es muy especial. Gracias a ti, Alzate Puerta, por tus palabras, Lozanía, Clara Pibeles, qué bueno que estén por aquí. Saludos desde Manchester, por aquí nuevamente Alejandro. Saludos Beatriz, Cecilia Echeverry, qué rico saludarlas otra vez, qué bueno. Buenas noches a todos. Bueno, Yeneded, hacía rato que no te veíamos por aquí. Andrea Alejandra, Lucía, Mónica, Caro Gallego, Pili Rodka, Luisa. Bueno, a todos de verdad que un abrazo muy, muy especial. Yo a veces quisiera poder leer todas las cosas que hay aquí, pero por cuestiones de tiempo, obviamente que se nos hace un poquito complejo. El inicio del horario del meridiano del pulmón es ideal para iniciar el yang. Eso pudiera ser, es cierto, cada órgano tiene un horario específico de máxima manifestación. En el caso del pulmón es entre las 3 y las 5 de la mañana. Por eso no es extraño también que muchas de las crisis asmáticas ocurran precisamente a esa hora, pero sí, esa sería una buena oportunidad para quienes ya hayan tenido una buena disciplina. Vamos a practicar con estas orientaciones porque lo he hecho y termino dormido, nos dice Nicolás. Y eso es cierto, no se extrañen y no se rindan por eso porque es simplemente cuestión de práctica. Se puede escuchar música o sonidos que ayudan a equilibrar los chakras para meditar, sí, ya lo decíamos ahorita. Gracias, doctor, por mostrar caminos y mirarnos por dentro. Qué bueno, qué maravilla. ¿Qué opinión tiene de la meditación guiada? Pues es una de las buenas meditaciones. Nosotros acostumbramos a hacerlos en los tiempos digamos que más normales en nuestro consultorio, siempre lo hacemos todos los lunes de 6:30 a 8 de la noche, esperemos que llegue pronto ese momento otra vez y generalmente es una meditación guiada y llamamos a esta una meditación por transmisión en la que incluso nos tomamos de las manos de una manera especial para compartir toda esa energía grupal y se convierte en un verdadero vórtice energético muy interesante. Después de mucho buscar técnicas de meditación, encontré hace 10 años la meditación vipassana, es perfectamente posible y en ella me encontré maravilloso, excelente. Ya se dan cuenta que hay muchos tipos de posibilidades para conectarnos con nosotros mismos. Lucibeo, un abrazote grandote, Irma Aguilera, María Soledad, Mejía, María Teresa, qué rico verte, María Teresa Mejía otra vez por aquí. Saludos otra vez a Botero 964. Bueno, maravilloso terminar el día así, qué bueno, es verdad, eso es lo que nos hemos propuesto y créanme que para mí también es otro placer. Ojos abiertos o cerrados, si al principio se les facilita
que no son oportunas y por supuesto mientras adquieren una mayor práctica es una buena táctica cerrar los ojos. Recuerden que cuando cerramos los ojos estamos despertando esa luz interior que necesitamos. Mis espacios meditativos son sus charlas. Muchas gracias, Andy. Un abrazo gigante allá en México. Moni Velázquez, Alejo, yo generalmente me despierto a las 3 de la mañana y quedo despierta 59 minutos. Bueno, esto es una precisión que ya me llama la atención. ¿Puedo aprovechar este tiempo para meditar? Por supuesto. Hay un autor muy especial, Wayne Dyer, que decía, si te despiertas en la madrugada es porque la brisa de la mañana tiene algo que contarte. Entonces no nos resistamos, es muy importante. La música que ustedes prefieran es la más adecuada, con la que más acordes se sientan. Seguramente que un estado meditativo no debe ser acompañado, por ejemplo, de música rock, ni de música, no, debe ser una música que invite a estar serenos y calmados. Bueno, qué rico hacer el curso de chakras, me dicen por aquí. Y sí, insisto, lo vamos a hacer, Ángela, claro que sí lo vamos a hacer, créanme, ya lo estoy montando, ya tenemos una buena parte avanzada y próximamente les iré contando. Recuerden pues que estas charlas quedan allí montadas en Instagram TV y también en nuestro canal de YouTube, Alejandro Posada Beud. Compártanlo, por favor, sigamos haciendo crecer estas redes. Estoy absolutamente impresionado de lo que podemos lograr con estas redes. Créanme que estoy descubriendo una cantidad de cosas que ni yo mismo sospeché que fuera posible, pero por eso yo les entrego estas redes a ustedes. Esto les pertenece a todos ustedes y gracias a la ayuda de Juan Esteban, de Stephanie, que nos están ayudando también a montar estos videos a través de YouTube. A ellos